Yo te invité para que platiquemos un poquito de lo que es la vocación. Ahí es cuando puede haber temas de depresión, de no saber qué quieres, porque no hay un propósito. Poniendo el ejemplo de la cantada. Yo creo que si alguien dice, es que a mí me fascina cantar, y tú lo escuchas cantar y realmente canta muy mal, yo creo que tendremos que analizar el por qué quiere cantar. Soy el capitán del barco, entonces decido cómo lo quiero hacer. Y entonces ahí sale mi vocación como director. Quiero quedar con eso que dijiste, el propósito como tarea fundamental para un mundo mejor. Me pregunto si acaso este espacio que compartimos lo vemos de la misma forma. Vivimos en una realidad que se basa en percepciones y prejuicios y vemos solo lo que nuestra mente está preparada para comprender. Nos escondemos de la verdad en una realidad distorsionada que nos hace abandonar nuestro intelecto. ¿En dónde está la grandeza de la vida? ¿Quién realmente eres en este mundo? ¿Estás dispuesto a volver a la cueva del pensamiento para cuestionar todas las suposiciones que tienes sobre esta realidad? Este es el espacio en donde estaré conversando con humanos extraordinarios sobre temas ordinarios y extraordinarios también de la vida y de la condición humana. Yo te invité para que platiquemos un poquito de lo que es la vocación, de lo que es, cómo se entiende, porque creo que es una palabra, un recurso del ser humano que ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Y me llama mucho la atención cuando estaba haciendo como un poquito de investigación, los orígenes, digamos, a los que puedes acceder en la historia de la humanidad, registros palpables, que son cuestiones que escribió Platón, Aristóteles, donde si bien es cierto que no existía algo como vocación, como lo entendemos hoy en siglo XXI, ellos se referían un poco como a esta tendencia del alma, ¿no? Lo que tenía que ser el ser humano, ¿no? Aristóteles decía, esta cosa de bien proceder, de bien llevar la vida, de llevarla a su máximo potencial, de ser capaz de vivir y cómo se vive, ¿no? Y luego Platón llega y dice todas estas cosas bueno, el alma se parece a carruaje, dos caballos, uno blanco, uno negro, uno que tiene la virtud, uno que tiene el desastre. No vamos a poder debatir poco. Estamos años luz. Ahora, también hay que ver, porque justamente hay que ver esto. Platón está hablando del alma, ¿no? De qué falta con el alma que no acabó de contemplar, que lo compensa con estas formas de ser. Eso deviene a través de los años. Y luego llegamos a esto como del término vocacional, ¿no? Que la vocación, como en la Edad Media ya empiezas a ver que la vocación lo ven en el sentido religioso como esta llamada, ¿no? El término, la etimología, el vocatio, esta cosa que tiene que ser como el llamado a hacer, lo que quieres hacer. Y después llegamos ya a la época moderna, ¿no? Yo diría después de la Revolución Industrial, que es cuando se empieza a especializar el campo de acción realmente, porque creo que una peculiaridad, y aquí es donde yo quiero que tú me empieces a decir como qué piensas de esto, llegó un momento donde la vocación se enlaza o se establece en la medida en que también lleva en su cargo no solo lo que te gusta, sino un éxito financiero. ¿Qué piensas tú de eso? Háblame de eso. Pues mira, tomando ese punto, qué curioso que Platón nunca puso un filósofo en ninguno de los escalones, ¿va? No, porque es que él piensa que justamente que el primer escalón, el escalafón, es el sabio. Es el sabio que pero no todos los filósofos son sabios. Claro, pero en ese entonces ellos pensaban que sí. De hecho, también pensaban... Es que mamón. Pues, ¿qué iba a decir? ¿Yo soy el peor de todos? Bueno, pues yo creo que el tema de la vocación y la cosa financiera, pues es el mundo en el que vivimos. O sea, yo quiero pensar que cuando éramos cazadores recolectores aún así había vocación y a la gente le gustaban cosas y a lo mejor a alguien le gustaba tejer o a alguien le gustaba, o alguien tenía la vocación de la cacería y alguien era mejor que otro para cazar y entonces había el que eran los moñitos para la cacería. Pero ahora creo que pues sí aspiramos a tener
a vivir de lo que nos gusta hacer. O sea, y esa fama que tiene el artista, por ejemplo, de te vas a morir de hambre, que es como de no hagas eso porque aunque te guste no vas a tener una vida digna, pues es muy complicado, porque sí creo, y justo en esta pandemia lo he estado analizando mucho, lo importante que es la estabilidad financiera en un mundo en el que vivimos. Y cómo la estabilidad y cómo de la estabilidad financiera dependen muchas otras estabilidades, incluyendo la mental. Como el hecho de atormentarte por no tener trabajo, por tener deudas, por no tener cosas para pagar, te puede llegar a hacer cosas que jamás imaginaste que ibas a hacer. Eso es que yo creo. ¿Tú crees que la vocación es entonces un privilegio? O sea, puede escoger el que es privilegiado, porque el que tiene que subsistir no escoge nada. No lo sé, o sea, puede ser. Sí creo que cuando tienes opciones, el hecho de poder escoger es un privilegio. Pero también creo que hay gente, yo por ejemplo, yo crecí en una familia que nadie se dedica a lo que yo hago y que mucha gente se burló de mí cuando le decía lo que yo quería hacer. Pero también creo que a veces confundimos la vocación con el camino. Y hay a veces vocaciones y infinidad de caminos para esa misma vocación. La primera vez que yo escuché la palabra vocación, estás en lo correcto. Yo estudié en un colegio religioso y era la primera vez que escuché la palabra y todo el mundo hablaba y entonces como que trataban de, no sé si de cuestionarte o de invitarte a que te unieras al seminario y eventualmente fueras sacerdote, pero te hablaban mucho de la vocación, del llamado de Dios, de si a ti te tocaba dedicarle una vida a la religión. Creo que esa, por ejemplo, la vocación del servicio tiene distintos caminos y uno de ellos es el religioso. La vocación artística tiene muchos caminos y muchos que aún no se han inventado. Hace 20 años nadie habría pensado que habría una vocación por un artista digital, ¿no? Totalmente. Entonces, ser artista es una vocación. Nosotros como artistas queremos comunicar algo. Hay algo que queremos decir. Es un grito ahogado el que tenemos. ¿Cómo lo vamos a gritar? Entonces, ahí es donde nosotros escogemos el camino. Y sí creo que se vale escoger un camino que te dé satisfacción en tu vocación y al mismo tiempo te ayude a tener una vida pues a gusto. Ahora, ¿tú crees que hoy día, como están las cosas en las sociedades demócratas capitalistas, que es donde nos toca vivir, a nosotros por lo menos, ¿no crees que es demasiado rápido que un ser humano antes de los 18 años tenga que tener claro qué tiene que hacer? Puede ser, eso es un excelente cuestionamiento. Y deja tú que antes de los 18 años sepas qué quieres de tu vida, que antes de los 18 años ya hayas tenido éxito. O sea, cuando uno crece con figuras de la cultura popular como Britney Spears, como Justin Bieber, yo pensaba de niño que tenía que triunfar a los 17, si no, no era nadie. Y entonces ves ahora niños de 13 años, un Justin Bieber que hoy mismo declara que la fama es lo peor que le ha pasado en su vida. Te cuestionas mucho, uno, ¿qué es el éxito y en qué momento de tu vida te tiene que llegar esa realización? Y saber qué quieres de tu vida con esa presión y esos, ¿cómo le llaman los profilácticos? ¿Cómo se llama esto? Los exámenes que te hacen como para propedéutico, esa cosa, ¿verdad? Esos que... Profiláctico está más duro. Sí, ¿verdad? Es que como nunca hice esos exámenes, como yo no fui a la universidad, no te sé esos términos. Pero estos exámenes que te dicen para qué eres bueno, yo creo que si hiciéramos bien las cosas, nadie necesitaría un examen para saber cuál es tu vocación. Eso tendría que ver también un poco con saber escuchar la voz interior, y eso es otro tema que ahorita lo abordamos, pero quiero que me platiques un poquito de esto. Mira, yo por ahí vi una definición con la que estoy bastante de acuerdo de la vocación como la entendemos hoy día. Y dice que la vocación se puede entender en estos tres grandes componentes. Uno, que son como tus gustos, lo que es el gusto, lo que te gusta. Dos, tus intereses, qué te interesa, o sea, que puedes ver allá, más allá de tu gusto, hay algo externo a ti que te interesa. Y tres, tus habilidades, ¿no? Y cuando combinas esas tres cosas, puedes decir que vas a ser bueno o no para algo. O sea, como dice, me gusta cantar, pero no tengo la habilidad para cantar. cantar. Pues es como, alguna vez escuché a Odín Duperón hacer una parodia sobre esto, que lo hace muy bien. Dice, pues te pueden cantar, brother, pero pues, aúllas como perro, o sea, no eres.
Entonces creo yo que con estos apetitos que hoy día el siglo XX y XXI le ha presentado al ser humano de esto es lo que significa el éxito, a lo mejor en la conciencia del ser humano que se está formando y que tiene que escoger una vocación, de pronto dice, esto se ve súper brilloso, esto es oro, quiero ir hacia allá, pero brother, no tienes talento para eso, pero yo quiero ir para allá. ¿Cómo discernir eso? ¿Me explico? ¿Cómo hacer eso? Mira, poniendo el ejemplo de la cantada. Yo creo que si alguien dice, es que a mí me fascina cantar, y tú lo escuchas cantar y realmente canta muy mal, yo creo que tendremos que analizar el por qué quiere cantar. Entonces, el cantar es un camino para su vocación, el cantar no es la vocación. Hablando de los caminos que mencionabas. Ajá, para mí. Sí. Es decir, tu vocación no es el cantar, tu vocación probablemente sea el arte, y algo me quieres decir que tú crees que el camino para decirme eso es cantar. Pero probablemente seas un excelente músico, o probablemente lo que quieras es escribir, algo me quieres comunicar que sea cantando. El problema es que, sobre todo en el arte, que como vemos y nos enteramos de la gente exitosa, lo que vemos es el resultado, no el camino. Entonces, yo creo que a todos como actores nos ha pasado, que en algún momento pensamos en el tema de la fama y de dar los autógrafos, y es inevitable que brille eso, ¿no? es inevitable porque es lo que nos venden, porque crecimos con eso, porque vemos las carreras exitosas y porque creemos que si eres buen actor, esa es la consecuencia de tu éxito, cuando no necesariamente es así. Pero el tema como vocacional, yo creo que tendría que ver más con analizar más qué te gusta, por qué. Yo me tardé muchos años y aún creo que lo sigo buscando. Tú llegaste de Tepatitlán ya bailando muy bien. Ahorita vamos a entrar ya directo a lo tuyo. Pues no bailaba tan bien, pero... Bailabas en un musical que se va a Chicago y bailabas muy sí, bien. pero estudié, o sea, me metí en muchas clases, pero también a lo largo de mi vida me di cuenta que había muchas decisiones artísticas que yo tomaba que no tenían nada que ver con mi vocación, sino con ¿Por ejemplo? Mira, te voy a contar una anécdota que jamás he contado. Mi abuelo paterno, que en paz descanse, yo siento que él ocultamente tenía una pasión artística, porque un día me pidió unas barbas y un bigote para disfrazarse de Horcasitas, ¿te acuerdas? Claro, el que hacía las pelucas. Ajá. Y entonces yo voy, todavía no sabía ni qué tono de gris y bla, bla, bla. Nunca supe para qué las usó, creo que se fue disfrazado de una fiesta o no sé qué, le gustaba ese rollo. Y mi primer como gran proyecto fue Chicago el Musical, que para mí era, wow, o sea, voy a trabajar con Walter Bobby, que se ganó el Tony, un equipo creativo de ensueño, una obra con esa calidad que es espectacular. Pero nadie de mi entorno familiar entendía la dimensión del nivel artístico que eso requería. Y entonces cuando yo veo que mi abuelo, por una novela que hice, cuando salí en el TV y Novelas, compró varias de esas revistas, porque su nieto había salido en el TV y Novelas. Dije, wow, o sea, le valió gorro la obra, nunca vino a verla, creo, no recuerdo. Pero el TV y Novelas le importó mucho, porque es su realidad. Y entonces me di cuenta, empecé como a buscar más cosas de televisión, porque yo quería que mi familia estuviera orgullosa de mí, ¿no? O sea, que sale en la tele. Porque pues las obras de teatro, a algunos por supuesto que sí les importaban, pero a otros no. Entonces eso yo lo hacía inconscientemente y no era necesariamente mi vocación. Así es. Ahora, ¿tú crees? Te voy a compartir una cita que digo mucho porque desde que la leí en la universidad me marcó y viene a colación con esto. Hay un libro de Erich Fromm, del arte de amar, que se llama Ética y Psicoanálisis. En ese libro, Fromm dice que hay fundamentalmente dos fuentes de ansiedad importantísimas en el ser humano. Uno es la conciencia de la finitud. Sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Y eso está contigo siempre, desde el día que haces consciente la muerte hasta el día que te mueres. Y dos, la incapacidad en el largo de tu vida, en tu mejor expectativa de vida, de desarrollar todas tus potencialidades. Es decir, tienes capacidad para hacer muchas cosas. Esto que dice él versus la gente que dice, es que si yo no hago esto me muero porque no sé hacer otra cosa. ¿Tú crees que se pueden hacer muchas cosas?
Yo creo que sí, porque yo hago muchas cosas. Y ser feliz, porque hay mucha gente que hace muchas cosas, pero no es feliz. No, yo no creo que vaya amarrado una cosa a la otra. O sea, la felicidad yo creo más relacionada al disfrute del presente, independientemente de lo que hagas. Eso ya suena como más de filosofía budista y Sí, como lo hablan saber estar muchas. aquí. Lo hablan muchas ¿No? filosofías, o sea, la Cábala, Eckhart Tolle, lo habla todas las filosofías budistas, todos estos rollos de mindfulness. Es exactamente lo mismo, es la conciencia del presente, porque pues, al final es lo único que tenemos. Yo sí creo que hay algo de cierto en esto de las potencialidades. Te explico. Yo estudié actuación, como bien sabes, por eso nos conocemos, pero antes de eso yo estaba estudiando en la Universidad Panamericana Administración y Finanzas. Y ahora lo pienso y digo, si hubiera terminado esa carrera, también hubiera podido ser muy feliz, o sea, me hubiera realizado, sí, muy bien. Ya estaba como coqueteando con la bolsa de valores, me tocó una bolsa de valores donde todavía era como las películas así de papelito y codazo muy de al lado. Ahorita ya no hay nada de eso. Era como la adrenalina de ir, de hacer, de construir. Pero también hoy día que tengo 47 y que me acerco a los 50, digo, si se acabara lo que hago hoy y tuviera que hacer algo totalmente distinto, ¿encontraría algo que me hiciese feliz? Yo digo que sí. O sea, yo digo que el hombre, efectivamente, como dice Fromm, tiene muchísimos caminos también para la realización de su propio ser. Lo que pasa es que creo que esta sociedad en la que vivimos, en este siglo en el que vivimos, nos obliga a la sub especialización, ¿no? Entonces, Ya te entendí. está el doctor que estudia medicina general y luego cardiología y luego se especializa en la aorta y en el ventrículo tal de no sé qué y bla, 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 bla. Y hace esa microoperación toda la vida. Pero en eso es feliz, good for you. Pero ¿qué pasa si no? O sea, podría haber muchas otras cosas. Y lo digo esto porque tú, y ahora platícanos, o sea, sí, bailarín, pero luego actor, y luego resulta que lo que yo creo desde mi muy particular punto de vista, desde donde te conozco, Alan, que lo que más te hace sentirte realizado es esto que llegó a ti casi de manera azarosa por, según entiendo, por Alejandra Aranda, esta bailarina maravillosa. Platícame esa historia y dime qué piensas de eso. Pues es que retomo lo mismo, o sea, yo creo que mi vocación es la misma. Cuando yo hago Alan por el mundo y viajo y hago videos, me siento exactamente igual que cuando hago mi trabajo como actor o bailando o cantando. Solo que me siento mucho más seguro porque yo soy mi propio jefe. Y no le tengo que dar explicaciones a nadie, no le tengo que comprobar a nadie mi valor como artista. Entonces, si yo me paro frente a una audición, estoy siendo de cierta forma calificado. Y entonces, a veces me provocaba muchas inseguridades. Entonces, yo sabía desde niño que me quería dedicar a esto, pero también sabía que yo quería ser mi propio jefe. Y entonces Alan por el Mundo me está llevando de nuevo al mundo artístico, pero desde un punto de vista creativo. Entonces ahora estoy acabo de escribir un musical, estoy escribiendo cosas, estoy desarrollando mis proyectos donde yo soy mi jefe y tengo un placer gigantesco de no tener que darle explicaciones a nadie, de contar lo que yo quiero contar, como yo lo quiero contar, como a mí me gusta, y no depender absolutamente del sí o no de alguien más. Eso es lo que a mí, es un poco tener el control, ¿no? Eso es lo que a mí me ha regalado Alan por el Mundo. Ahora, tú cuando empezaste a hacer tus videos, tú no tenías ni idea de que iba a suceder esto. No. Tú ibas con tu camarita de esta todavía de cassette, ¿no? Sí. Los mini debes. ¡Ay, wow! ¿Todavía existen esos videos? ¿Los tienes? Sí, de hecho los primeros videos de mi canal son los videos de mis vacaciones, o sea, no estaban pensados para subirse al canal. Por eso digo muchas groserías, digo cosas súper incorrectas. Pero lo que pasa es que al viajar, o sea, lo que pasa es que yo al viajar obtuve muchas cosas que no tuve en la vida. Como no fui a la universidad, cosa que no me arrepiento, la verdad. No fui a la universidad, en mi familia no viajábamos mucho, hasta que no viajé se me abrieron los ojos al mundo. Entonces para mí era como entrar en una biblioteca llena de libros para ti. Entonces era así de, no entiendo, yo no leía. O sea, de verdad, yo era la típica persona que te decía, no, es que a mí no me gusta leer.
Y ya después entendí que leer no es un gusto, es un hábito. Y dentro de ese hábito, pues te gustan distintas cosas. Si lees el TV Notas, te gusta leer, pero te gusta leer el TV Notas. Exacto. ¿No? ¿Qué haces con tu tiempo y con tu hábito de lectura? Y entonces cuando yo hice mi primer viaje con Alejandra, estaba yo tan imbécil que me enojé conmigo mismo, pero al mismo tiempo tuve tanto placer. ¿A dónde fue ese primer A viaje? la India, Tailandia y Camboya. O sea, no habías salido de casi de tu rancho y de Sí. pronto te vas al Taj Mahal. Sí, exactamente. Porque yo pensaba que era como en el National Geographic, ¿no? Así de ahorita a Disneylandia. Y entonces cuando me di cuenta, me acuerdo cuando estuvimos en Camboya, que yo no tenía ni idea de la historia de ese país. Y yo le decía a Alejandra, oye, ¿por qué hay tantos letreros de la pedofilia? Porque había muchos que decía, ten sexo con un menor en Camboya y ve a la cárcel en tu país. Entonces tenían como una ley que... Extraditaban al... Sí, o sea, te enjuiciaban en tu país y no en Camboya. Y decía, wow, entonces no sabía que había tanta prostitución infantil. No sabía quién era Pol Pot, no sabía que habían tenido un régimen comunista que mató a un cuarto de la población. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo solamente dije, ya pagué mi diviértanme. Pendejo, la verdad. Entonces, a partir de ahí, me acuerdo que había niños que te vendían libros. Y hay un libro que se llama Primero mataron a mi padre, que Angelina Jolie hizo la película en Netflix con muy buenos resultados. Okay. Pero el libro, la autora del libro es Premio Nobel de la Paz. Es una niña que vivió ese régimen. Y luego lo leí. Y yo, o sea, agarraba capítulos de 5 páginas y lo dejaba porque era muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a comprar libros porque quería entender lo que había visto. Porque me surgieron muchas preguntas, muchísimas. Y a partir de ahí es que me hizo así. Por eso los viajes los viajes han formado mi artista. O sea, los viajes me han reconciliado con mi artista, con mi vocación, con lo que yo quiero, con lo que yo quiero contar, con cómo lo quiero contar. Y eso es... Y a no tener miedo a hacer lo que tú quieres hacer. No, porque además has desarrollado una habilidad también artística, vuelvo a lo mismo que tú mencionabas, porque uno puede encontrar hoy día, si se mete a YouTube, muchísimos bloggers de viaje, pero ciertamente, y no te lo digo porque estés aquí, porque seamos amigos, lo digo honestamente, los tuyos tienen una mano artística, es decir, desde la edición, desde la forma de mover la cámara, o sea, todos esos nuevos lenguajes de lo que hablábamos de pues particularmente sí diría, del siglo XXI, porque pues, estábamos muy en pañales a finales del XX cuando empezaba todo esto. Sí. Pero has encontrado un lenguaje, o sea, has encontrado un medio de expresión artística que se ha convertido finalmente, como dices tú, en una, no diría yo una nueva vocación, sino en otro canal para expresar tu misma inquietud vocacional que diría yo en tu caso, palabras tuyas, que es esta vena artística. O sea, quiero pensar que el día de mañana podría Alan sentarse a escribir un libro y decir, sí, es parte de mi vocación. ¿O no? Sí, y siento exactamente lo mismo. Es decir, yo desde niño siempre quise dirigir. A mí me fascina la dirección. Y me di cuenta que me gustaba dirigir por el hecho de que yo podía controlar las historias que contaba. Entonces, mi papá me regaló a los 13 años una videocámara de VHS. Y yo hacía películas con mis primos. Entonces hicimos una película de miedo que se llamaba Las 7 tumbas. Y no había forma de editar, entonces teníamos que... Yo ponía pausa, hacíamos la escena, y si no saliera tenía que regresar el cassette y entonces volvíamos a grabar encima. De cero. Ah, sí, entonces... No, o sea, editaba mientras grabábamos, okay. Pues no había forma de editar. Claro. Y entonces me acuerdo que yo tenía mucho placer hacer eso. O sea, dirigir a mis primos, contar la historia. Y claro, te mueves por acá, me fascinaba. Pero luego llegué a la Ciudad de México y nunca lo tuve como en la cabeza. Me dije, bueno, eventualmente lo haré. Y es lo que hago en Alan por el Mundo. Yo dirijo la historia, yo tomo las decisiones. Yo soy el capitán del barco, entonces decido cómo lo quiero hacer. Y entonces ahí sale mi vocación como director a través del camino de un videoblog, que yo creo es totalmente legítimo. Ahora, cuando tú empezaste, como bien dijiste, eran tus vacaciones, ¿no? Y filmabas tus vacaciones, grababas, lo que fuera. Y ahora es tu chamba, es una expresión de tu vocación. ¿Qué porcentaje de esas vacaciones quedan en los viajes hoy día de Alan que son realmente de puro placer, olvidándote la cámara, de todo eso? Pues antes, fíjate, la pandemia justo me agarró en un viaje así. Ahora, en los últimos años que he estado viajando mucho, que es muy agotador, hacer Alan por el Mundo es muy agotador.
O sea, me levanto todos los días al amanecer, cargo una mochila de 10 kilos, el equipo, los lentes, o sea, de verdad acabo muerto. Y entonces dije, bueno, me toca dar mis viajes. Una vez al año viajo con mi familia, en un viaje que yo organizo. No saben a dónde van a ir, se enteran un día antes y solo les digo, oigan, empaquen para tal clima y yo organizo todo. O sea, yo les compro los vuelos y es un viaje, mi viaje más esperado del año. Y me llevo mi camarita y les tomo fotos, pero eso no documento, no hay nada en mi blog sobre eso. Exacto, no te pones de insoportable con tu familia, de esperen, me voy a hacer un video acá porque voy a... No, es un viaje para disfrutar mi familia. Okay. Y luego me doy viajes para mí, en donde solo cargo mi teléfono. Que ahí me agarró la pandemia, que me había regalado un viaje a Nueva York de 10 días para ir a ver todo el teatro posible y al cuarto día nos cerraban los teatros. O sea, tuviste 4 días y no te contagiaste. No me contagié, pero tengo por lo menos mi boleto de la última función. Claro, de la última noche en Redor, güey. Antes del lockdown. Cuando pensábamos que iba a ser un mes y resulta que va para más de un año. Y va a seguir. Ojalá y no. Pues veremos. A lo mejor nos encontramos en otro programa de estos y hablaremos de otra Cállate, cosa. No. Ahora dime una cosa. Si ahorita agarraran a Alan por el mundo y le dijeran, Alan por el mundo no, Alan. Y le dijeran, Alan por el mundo ya no va en tu vida. Y ya no va nada de lo que has hecho. Tienes que escoger otra cosa para seguir quemando los años que te quedan de vida. ¿Encontrarías una cuestión vocacional que te pudieras hacer feliz? Sí, claro. Sí. O sea, no estás totalmente cerrado a que tu alma expresiva puede encontrar otros derroteros. O sea, me preocupa el tema financiero porque tengo gente que trabaja para mí, pero no me... O sea... Bueno, pero ahí estás siendo socialmente responsable, pero sí, no sí, es sí. una cuestión meramente de tu vocación. No pasa nada, o sea, encontraré... Por ejemplo, la obra que escribí me emociona mucho y yo espero que el año que entra se pueda ver. La hemos tallereado ya en 2 ocasiones y tenemos algo bien bonito. Y eso me emociona, de verdad me fascina. Es como cuando los primeros videos de Alan por el mundo, que mis primeros viajes, cuando iba y descubría todo un mundo, que cómo se trabaja, cómo es cómo es ver un texto tuyo en la boca de otros actores. Me fascina, es algo, por ahí me iría. ¿Qué le dirías a la gente que te escucha de pronto, sobre todo a los chavos? Yo ya hablé como viejito, ¿verdad? Sí, los chavos. Los más jóvenes, que de pronto tienen esta cosa de la que hablábamos cuando me platicabas de lo de tu abuelo, que ven esta cosa que brilla, ahora las redes de los followers y el dinero de pronto que le llega a los que están en la cúspide de los seguidores, que de pronto llegan unas cantidades abismales, y que eso es lo que se convierte en un leitmotiv para ellos. ¿Qué les dirías sobre la vocación? O sea, ¿dónde está la búsqueda o dónde va a estar el golpe después? Buscar placer en el resultado no puede ser de ninguna manera una vocación. Eso. Es decir, si tú ves a Shakira cantando en un estadio y piensas que cuando tú cantes en un estadio, que cantar en un estadio es tu vocación, estás completamente equivocado. Si tú piensas que ser un youtuber exitoso es tu vocación, estás completamente equivocado. Es decir, el resultado es la labor de distintos caminos que la gente toma. Y el camino es lo importante. No, o sea, hay un tema químico de lo que sucede en nuestro cerebro con las recompensas que nos dan las redes sociales, ¿no? O sea, los likes desatan dopamina. Entonces, yo estaba escribiendo algo relacionado con el tema de las fotos de los viajes, que yo ahora lo veo mucho en tan solo 10 años que llevo con Alan por el mundo, como ahora la gente busca ciertas fotos en los viajes. Y me topé en Bali un templo en específico donde la gente hace 2 horas de fila para tomarse una foto que aparte está falseada con un espejo. Okay. Pero entonces me puse a investigar y resulta que cuando tú subes esa foto, porque es una foto muy bonita, el hecho de que triunfe en redes sociales te hace feliz, porque tu cerebro genera dopamina. ¿Y no es eso una falsa apreciación de la vocación? Es decir, Instagram no te hace creer que eres muy buen fotógrafo. Por supuesto. Twitter no te hace creer que tienes una opinión que vale. Claro, por supuesto, claro, por supuesto. Yo creo que lo que hay que cuestionarnos ahora es qué hacemos con eso, porque no es algo que se vaya a ir. Las redes no es como de, van a ser ilegales como la droga. No, o sea, más bien deberíamos estar conscientes de que, esto me está pasando. Entonces yo no puedo hacer
que el resultado de mi foto me haga más feliz que el hecho de haberla tomado. Exacto. Qué cabrón, o sea, qué duro que la fabricación de un momento, que tenga yo que fabricar un momento para que mostrar ese momento me haga más feliz que el momento mismo. Eso me parece grave, y desde el punto de vista de disfrutar la vida, parece un atentado. Es decir, verga, te vas a morir. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de, no, pues, ¿qué hice? Para mí, encima de la pirámide está el propósito, luego la vocación y luego los caminos. ¿Qué es el propósito? Es tu propósito en la vida. Sin un propósito en la vida, Como propósito final. sí, lo que te mantiene vivo, lo que te motiva a despertarte todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Buscas distintos caminos a través de tu vocación o de tus vocaciones, en este caso. Pero entonces, sí hay un propósito. O sea, tu vocación está hecha para algo. O sea, el artista tiene un propósito en el mundo, muy claro y necesario. El financiero también, el abogado también. Pero además hay un propósito personal. A lo mejor hay un abogado que tenga un propósito de brindar justicia al mundo. Pues podríamos concluir que más bien el ser humano tiene un propósito en la vida, ¿no? Todos y cada uno. ¿Lo crees? Pues no me metería en esos terrenos tan filosóficos. Más bien creo que si hay una falta de propósito en tu vida, vas a pasarla mal. O sea, ahí es cuando puede haber temas de depresión, de no saber qué quieres, porque no hay un propósito. O sea, ¿qué te mueve a hacer lo que haces? Como que no sientes, estoy vivo para qué. Pero si hay un propósito, pues... Yo creo que sí. O sea, yo creo que al final hay algo en la inercia de la naturaleza humana que empuja, si no al propósito entendido como lo estás diciendo tú, sí como a la conciencia de que tu vida tiene que servir para algo. Porque tenga o no sentido, sepas o no sepas, creas en Dios, en Chanok o en el Big Bang, creas en lo que creas, hoy aquí estás plantado y tienes que hacer algo con ese tiempo, espacio que tienes. Exactamente. Para mí, yo tengo claro, según yo, mi propósito en la vida, que es tratar de dejar el mundo mejor de como lo viví. Y entonces, a través de mis caminos y de mi vocación, a través de Alan por el Mundo, trato de mostrar al mundo el increíble y bello mundo en el que vivimos y que vale la pena verlo, y hablar de la inclusión y hablar de que lo que nos hace diferente al final nos hace iguales. Y entonces por eso a veces me meto en peleas con la gente en Twitter, esta gente que resulta clasista, racista, homofóbica, y que aparte justifica todos sus discursos de odio con el respeta mi forma de pensar. Y entonces digo, no, tenemos que forjar un mejor mundo. Así es. O sea, sí, estoy convencido de que se puede. ¿Cómo? Todavía no sabemos, no estamos seguros, pero cada quien su grano, ¿no? Pues yo creo que cómo es haciendo lo que te gusta hacer. Estoy convencido de que el mundo es un lugar mejor cuando la gente ama lo que hace. Siento también que tengo como, no sé si una deuda o que hacer algo por el teatro mexicano, que creo que para llamarlo teatro mexicano necesitamos crearlo. Necesitamos que sean dramaturgos mexicanos, actores mexicanos, directores mexicanos, textos mexicanos. Porque, pues qué bonito traernos obras de Broadway muy bonitas, muy espectaculares, pero con poca pues, identidad, ¿no? No, eso no es teatro mexicano, parte de nuestro teatro, qué chido, pero al fin es como decir que te traes un McDonald's y que sirven comida mexicana, ¿no? O sea, qué padre, porque da una variedad y nos enseña cómo, pero necesitamos hacer eso mismo, pero hecho en México. ¿Y seguirás viajando? Yo viajaré hasta que esté viejito, mi espalda me lo permita. No sé si haré video siempre, pero seguiré viajando. Teatro, viajes y ya estás. Teatro, ya con eso. Y música. Pues mi querido Alan, no te puedo explicar el enorme placer que me ha dado tenerte aquí, la verdad. Es un agasajo, de verdad, sabes lo que te quiero, sabes lo que te admiro. Ya te vi entre piernas en Fiebre Sábado y decía, este muchacho tiene futuro.